Buenas tardes, bienvenidos en el canal de YouTube de Caso Ruso de Madrid. Mi nombre es Polina Pogorelskaya, soy historiadora del arte y hoy vamos a seguir hablando sobre historia del arte ruso, que hemos empezado hace unas semanas, y hoy nos tocaría hablar sobre el campesinado como el tema central en el arte ruso del siglo XIX, el campesino como el protagonista del arte pictórico del momento. Entonces, voy a marcar las pautas, un plan aproximado de que voy a hablar hoy. Quien ha visto las anteriores conferencias del ciclo sabe que, bueno, estuve hablando sobre la arquitectura, la escultura y la pintura. Pues hoy particularmente me voy a dedicar hablando sobre la pintura a secas y contándoles un poco el contexto, qué es lo que sucedía en el siglo XIX, porque realmente este periodo va a tener mucha repercusión sobre el arte ruso posterior, incluso el arte ruso pues, soviético, en cierto modo. En fin, que es un periodo muy importante. Entonces, hoy enfocaremos solo hablando de la pintura, los cambios que suceden, tanto pictóricos, pero sobre todo temáticos, y cuáles han sido los precedentes de lo mismo, o sea, de estos cambios, ¿no? Entonces, en primer lugar, obviamente, o sea, la primera mitad del siglo XIX trae consigo muchísimos cambios sociopolíticos vinculados con muchísimos movimientos, sobre todo empezando con la Guerra de la Patria o la Guerra Napoleónica de 1812. Que bueno, sobre todo afectó, bueno, sobre todo este evento afectó todos los posteriores cambios, como por ejemplo la revuelta decembrista de 1825, que bueno, en este diapositivo podéis ver una de las múltiples representaciones de lo que ha pasado aquel día. Eh, Generalmente la guerra de Francia, la guerra de 1812, trajo consigo pues muchas decepciones en cierto modo, pues porque la aristocracia, ¿no? Que formaba el núcleo principal del ejército, después de la victoria, pues ellos, hubo una entrada victoriosa a París. Entonces, bueno, había un periodo cuando la aristocracia rusa vivía en Francia después de la guerra y veían cómo vivía la gente ahí, ¿no? Ideas culturales, sociales había en aquel momento, qué movimientos políticos, cómo vivía generalmente la gente, cuál era la posición de un pueblo, eh, cómo se desarrollaba la actividad de un pueblo ahí en Europa, ¿no? Entonces, cuando regresaron a Rusia, entendieron que pues no es lo que, o sea, entendían que Rusia era completamente diferente y había que hacer algo con eso. Había una cierta esperanza por los cambios que pudieran haber sucedido en Rusia, basándose en el modelo pues, de lo que se ha visto en Europa, ¿no? Pero bueno, no ha sucedido así. Rusia seguía siendo pues un país, con un poder centralista, con un poder enfocado en el zar, en la religión, ¿no? Entonces, muchos de estos cambios que se esperaba hacer no se realizaron, y entonces esta decepción, eh, hablando como en términos muy generales, han convertido, o sea, han hecho posible que haya esta revuelta decembrista provocada por un grupo de los aristócratas que se vieran, cuyos ideales, ¿no? Se vieran destruidas en cierto modo, o se han visto irrealizables en el contexto ruso en aquel entonces. También es un momento cuando suceden pues la conciencia
sobre que realmente Rusia es un país muy heterogéneo, es un país con muchas capas sociales, es un país donde realmente, o sea, aristocracia empezó a desfocalizarse y empezó a entender que, bueno, hay muchísimo más allá que sucede fuera de las ciudades, hay provincia, y realmente es que más de 80%, casi 90% de la población en Rusia en aquel entonces era, pues, eran campesinos. Y hasta, pues, bien entrando en el siglo XIX, nadie hablaba de ellos, de su posición social, de su posición, pues, su vida cómo vivían los campesinos. Entonces, precisamente a la aristocracia, intelectuales, ¿no? Les empezó a interesar este tema, pero de esto hablaremos posteriormente. También era un momento cuando, sobre todo estoy hablando ahora pues sobre los años, bueno, después de la guerra con Francia, años 20, 30, ¿no? O sea, sobre todo es cuando suceden todos estos cambios frenéticos. En Rusia empiezan a aparecer pues, diferentes círculos, diferentes grupos, muchas veces con, bueno, cerrados, ¿no? Grupos secretos, en los que se hablaba sobre el futuro de Rusia, ¿no? Tan pronto estos grupos, bueno, estos grupos se formaban a raíz de la guerra, a raíz de todo lo que se ha visto en Europa, ¿no? Entonces, a lo largo de la década, finales de la década de los 10, de los años 10, traspasando pues los años 20, ¿no? En todo en este momento se formaban muchísimos grupos que estaban descontentos y que hablaban sobre pues filosofía rusa o pues el camino particular del pueblo ruso, ¿no? ¿A dónde tiene que seguir desarrollándose este país? Y también pues estos grupos tenían sus propias revistas. De hecho, en este momento las revistas, no como las entendemos hoy, ¿no? Como una revista flojita donde hay como unos artículos, una revista fina, quiero decir, donde hay un par de artículos y tal. No, las revistas en aquel entonces eran unas ediciones bien gordas, con muchas páginas, con unos escritos pues filosóficos, sociológicos, etcétera, con unos manifestos donde pues los intelectuales pues desarrollaban sus ideas, reflejaban sus ideas. Y pues todo esto sucedía en las múltiples revistas que había, que hablaban tan pronto sobre el futuro político como sobre el desarrollo del arte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había muchísima actividad intelectual en este momento y mucha actividad descentralizada, o sea, había mucho movimiento. Y también junto con esto se forman unas escuelas artísticas, que es lo que nos va a interesar en hoy, particularmente en esta conferencia, ¿no? Que vamos a hablar adelante de modo más abierto, pero también se forman escuelas fuera de San Petersburgo o Moscú, se forman escuelas incluso en las provincias. Por ejemplo, Alexei Vinzanov va a tener un artista de quien vamos a hablar eh, ahora en un instante. Él se formó, él hizo una escuela provincial en el pueblo donde vivía. Otros artistas también, un artista con apellido Stupin también hizo una escuela provincial en el pueblo Arzamas, donde de hecho salieron muchos artistas famosos, como por ejemplo Vasily Perov, del quien vamos a hablar también en la conferencia de hoy. Es decir, la tendencia general era pues la actividad más libre o aspiración de una actividad más libre y descentralización de esta actividad hacia los pueblos, ¿no? O sea, ¿qué hacían estas escuelas artísticas, por ejemplo? Formar a los niños con talento que pertenecían a clase social baja, a los campesinos, los siervos, ¿no? Querían pues transmitir el arte, el conocimiento ahí. Y todo esto eran iniciativas privadas, o sea, quiero decir que había mucha conciencia de qué es lo que había que hacer. Y también en este momento, que va a tener muchísima influencia sobre el arte, o más bien se va a reflejarse sobre el arte,
en el arte que se ha formado a lo largo de pues, la década de los años 20, los años 40. Se han formado dos grupos, dos ramas filosóficas, sociofilosóficas, se puede decir, que son eslavofilos, que eran, bueno, ahora os explico, eran eslavofilos y eran pues la gente más enfocada, occidentalistas, ¿no? Más enfocados en el occidente. Entonces, ¿quién eran estos dos grupos? Por un lado, eslavofilos, que eran la gente que defendía un camino eh, como un camino de Rusia, un camino de desarrollo en Rusia independiente, completamente como desarraigado con cualquier movimiento en Europa, que Rusia era un país particular, que tenía que sufrir lo que pues había que sufrir en su destino, ¿no? Que el campesinado pues era, formaba parte de nuestro ser, ¿no? Entonces, en fin, que defendía como un camino particular de Rusia, desarraigado de Europa. Y por otro lado había occidentalistas que también, en cierto modo, entendían que pues, Rusia era un país particular con su propio background, con su propio pasado bastante pues, autóctono y diferente, pero ellos eran grandes defensores de las reformas de Pedro I, de lo que hablábamos al principio, ¿no? Principio del siglo XVIII, todas estas reformas pro-occidentalistas que realizó el zar. Entonces ellos entendían este gran valor de estas reformas y ellos vieron el futuro de Rusia, que Rusia realmente tenía que haber seguido el camino junto con Europa, a mano con Europa, o sea, tenían que estar arraigados. Que estaban muy en contra del campesinado, o sea, o sea, de servidumbre, en fin, que decían que no había que Rusia no era un país, o sea, lo que atrasaba a Rusia era precisamente el campesinado. En fin, entonces la filosofía rusa se dividió en estas dos partes que va a tener muchísima repercusión hasta hoy en día al respecto de la visión cómo tiene y cómo es Rusia, cómo tiene que ser Rusia y cómo es Rusia. Bueno, también, obviamente, en la literatura rusa, pues, o sea, había, pues, todo esto se reflejaba en la literatura, ¿no? La literatura en aquel entonces era bueno, se puede leer las traducciones al castellano y se entenderá qué es lo que se sentía en Rusia en aquel momento. Había mucho movimiento, pues, era realmente un momento de romanticismo, ¿no? Estas aspiraciones sobre el futuro ideal o sobre estas posibilidades de desarrollo, pues de un futuro mejor. En fin, todo esto se reflejaba en la literatura, también el tema de la guerra, las dramas pues, como existenciales, las dramas también particulares, pero que reflejaban los problemas a un gran nivel. Entonces, obviamente, pues las figuras como Pushkin o Lermontov o Nikolai Gogol, todos estos escritores, bueno, Gogol casi más que Pushkin y Lermontov porque pues, ellos murieron muy jóvenes, aunque Gogol también murió bastante joven, con tan solo 42 años, pero él ya traspasó este límite desde el romanticismo hasta la literatura completamente realista, casi grotesca, ¿no? Que realmente literatura pilló estos cambios antes que las bellas artes, casi. Y este tránsito entre romanticismo hasta el realismo va a ser muy importante, porque, bueno, realmente es lo que sucede en el arte ruso a grandes rasgos, ¿no? Que al principio se quería representar algo pues romántico, idealizado, algo pues muy, en fin, lo que es el romanticismo, ¿no? Como un mundo un poco inventado o enfocado en los sentimientos humanos o las historias más particulares y este romanticismo de una forma bastante abrupta se cambió a ser una pintura, por ejemplo, en este caso, realista bueno, muy severa, un realismo muy grotesco, un realismo muy duro, muy dramático. Entonces es lo que vamos a ver básicamente a lo largo de la conferencia de hoy y había que decir que literatura en este momento reflejaba precisamente todo, bueno, servía de ilustración, o sea, literatura describía lo que pasaba en la sociedad, en el país en general y la
pintura, perdón, que me tartamudeé, que la pintura en este momento era la ilustración de lo que estaba escrito en la literatura. Entonces, sobre todo en este momento, la literatura y la pintura van a ir muy, muy juntos a mano defendiendo las mismas ideas o reflejando las mismas ideas. Entonces, ¿quién era el campesino? ¿No? Y ya vamos a enfocar más bien en la pintura, en el arte, después de hablar del contexto, así como marcando las pautas generales. ¿Quién era el campesino? Pues el campesino hasta el principio del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era una masa, la mayoría realmente formaba, el campesino era la mayoría de la población rusa, ¿no? Pero era una masa de gente que no tenía ni voz, ni poderes, ni realmente, ni ocupaba un mayor lugar pues en la actividad, ¿no? Social, en los cambios sociales, en los cambios culturales, etc. Nadie hablaba de ellos, obviamente pues en el academicismo, en la pintura, perdón, en la pintura académica, no había lugar para hablar sobre estos temas. Pero hacia finales del siglo XVIII, pues crece una mayor conciencia, ¿no? Un mayor reconocimiento de de esta clase social. Y empieza a aparecer la pintura llamada la pintura de género, que pues empezó a representar al principio pues unos retratos, pues escenas de la vida cotidiana de los campesinos, no de los aristócratas que eran principales protagonistas en el arte, sino de los campesinos. Era un cambio muy importante que se ha reflejado, pues se ha desarrollado al máximo a lo largo del siglo XIX. Entonces, realmente en Rusia, Rusia viene con mucho retraso, con mucho atraso, ¿no? Hacia este tema de género, esta pintura de género. Realmente el tema, bueno, aquí os también pongo una ilustración, ¿no? De un artista, Andrei Popov, que realmente, bueno, mirando esta diapositiva, cabe destacar que aunque, bueno, el campesino, ¿no? Como protagonista en la pintura, no tenía un lugar importante al principio, se ha convertido casi como en un ejemplo moral. O sea, si antes, por ejemplo, el ejemplo a seguir eran pues estos aristócratas representados en su despacho, pues un poco siguiendo estos modelos o renacentistas o luego de la ilustración europea, ¿no? Cuando un aristócrata o cuando un intelectual esté representado en su despacho con un libro abierto, con una lupa, con un paisaje así idealizado en el fondo, pues ahora son los campesinos y la verdad el cambio ha sido, o sea, muy abrupto y se ha instalado muy bien en el arte, o sea, es decir, que el campesino se ha convertido en un tema central en el arte y la idea de representar a estos campesinos era pues reflejar verdadera cara del pueblo, ¿no? Una imagen moralizante, que el campesino es la persona que tiene las máximas virtudes, la bondad, la caridad, en fin, todas estas virtudes son propios del campesino y este cuadro me gusta mucho pues porque, bueno, representa pues la bondad, ¿no? Como la compartir la comida y interesante como un símbolo, ¿no? Juicio final, un icono de juicio final ¿cómo se dice? En el background, en el fondo, ¿no? Lo vemos colgado en la pared. Y es muy curioso, me parece muy simbólico porque como el campesino representa estos como valores en la vida y que hay que vivir la vida con virtudes, ¿no? Como un buen hombre, términos completamente renacentistas, para luego, pues, es decir, para luego aparecer en un buen lugar, ¿no? Después de la muerte. Hay que vivir buena vida, hay que ser buen hombre. Entonces, esta imagen de un buen hombre se va a convertir realmente ya, bueno, traspasando el límite del 1861, que hablaremos sobre esta fecha. Esta imagen se va a convertir en la imagen nacional del pueblo ruso, o sea, el campesino se va a traspasar de ser la mayoría del pueblo de que nadie hablaba, se va a traspasar a ser la representación de la propia nación, o sea, es un cambio muy importante. Y todo ha pasado pues en estos años que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, regresando un poco al tema de la historia del arte, ¿no? La representación del campesino
realmente Rusia llega con un atraso a la hora de representar los campesinos, porque el tema del campesinado estaba ya muy presente en Europa desde, pues, empezando desde el siglo XVI, en fin, el Renacimiento, propiamente dicho, ¿no? De Cinquecento de Veneciano, por ejemplo, que estaba muy, o sea, había una actividad de representación a los campesinos. Por ejemplo, aquí os represento pues algunos lienzos de Giorgione, ¿no? Que se inspiran en las Geórgicas de Virgilio, que era una recopilación de las poesías que hablaba sobre pues, la importancia del trabajo duro, la unión entre el hombre y la naturaleza. Entonces, todo esto encontró lugar sobre todo en la pintura veneciana del siglo, bueno, generalmente en la pintura italiana, pero sobre todo la veneciana, que era como la más avanzada, la más revolucionaria del momento, la más importante de la escuela veneciana en el momento del siglo XVI. Que reflejaba la vida pues, de los campesinos, todos estos retratos, ¿no? Que casi parece el realismo francés del principio del siglo XIX, ¿no? O sea, había que representar esta unión entre, casi poética entre el hombre y la naturaleza. Luego, obviamente, otro capítulo en la representación de los campesinos es la pintura holandesa, del siglo XVII, el barroco holandés, ¿no? Obviamente con los famosos, lienzos de Vermeer, ¿no? Y otros coetáneos suyos, que pues representaban la vida de los campesinos en unos momentos así como digamos, se suavizaba el tiempo, ¿no? Se como lentalizaba el tiempo, representar el proceso de la creación de un producto, el proceso de la unión también entre hombre y la naturaleza. Esta vida como en plan muy pobre, pero al mismo tiempo como muy, no sé, como muy lenta, muy casi como meditativa, ¿no? Formaba parte de este tipo de pintura, pero también otro lo que sucedía en Holanda, también representaban, pues, había otro lado, ¿no? Que representaban, por ejemplo, a los campesinos como también como de una forma para enseñar, como elevar la aristocracia. A un escalón superior que los campesinos. Había mucha diferencia social y se reflejaba en la pintura, pero hoy sobre todo me quiero enfocar en esta representación tan cálida, tan cariñosa, tan acogedora, ¿no? de los campesinos. Luego, obviamente, pintura de género española, el barroco español, como no, Murillo, Velázquez y otros coetáneos suyos que representaban con un gran realismo, o sea, la pintura barroco española, bueno, se habla por sí misma, ¿no? Que los pintores rusos, de hecho, del siglo XIX se inspiraban mucho en la pintura, en la pintura también barroca, porque, por ejemplo, como Vinizanov, que él aprendió pintando en Hermitage, que estaba en aquel entonces abierto al público, y en Hermitage ya había pintura española, precisamente este cuadro de Velázquez. Entonces era muy curioso cómo, o sea, cómo también en pintura española, entre otras, afectó el desarrollo de pintura rusa del siglo XIX. Y como no, el realismo francés. Pues, de principio del siglo XVIII, sobre todo en los años 30, ¿no? La escuela de Barbizon, todas estas representaciones van a tener muchísima influencia sobre el arte ruso en el momento. Pero curiosamente, mientras que las diferentes escuelas europeas llegaron a esta representación de los campesinos, o sea, era como una representación de compasión con ellos, ¿no? Enseñar la vida dura de ellos, de los campesinos. En Rusia sucede de otra forma, que al principio los campesinos no se representaban haciendo pues su trabajo, lo que sea, o sea, esto serían las representaciones ya posteriores. Al principio, el interés por el campesinado realmente tenía como un carácter etnográfico, ¿no? Cuando tanto los artistas rusos
como los artistas europeos viajaban por Rusia al finales del siglo XVIII, principio, bien entrando incluso al siglo XIX, ellos viajaban por diferentes lugares de Rusia, por diferentes provincias, diferentes partes de Rusia, realmente muy alejándose de la parte occidental, y representaban estos diferentes pues prototipos nacionales, incluso haciendo pues unas figuritas de porcelana y tal, unos ejemplos súper interesantes de estudiar el folclore de cada grupo etnográfico dentro de gran espacio de Rusia, ¿no? Como las tipologías humanas, ¿no? ¿Qué es lo que hacía gente en provincia? ¿Cuál era su actividad diaria, ¿no? Se reflejaba en los grabados, en los dibujos, o sea, había mucha actividad intelectual a la hora de desarrollar este tema de campesinado. ¿Quién es esta gente de quien nunca hemos hablado? ¿Quién es esta gente supone que son pues 80%, más de 80% de la población, ¿no? ¿Quién es de esta gente de que nunca estaba bajo nuestra lupa? Es muy interesante hablar de ellos. Entonces, los artistas pues, multidisciplinares, ¿no? Había como representaciones multidisciplinares de este tema. Empezaron a hablar de campesinos paulatinamente a lo largo de estos años. Es muy curioso. Y también, obviamente, como no, las caricaturas, ¿no? Las famosas Lubok, que es pues estas representaciones de caricaturescas con las descripciones de las escenas que, bueno, estaban presentes en Rusia desde el medievo hasta, pues, no sé, hasta el siglo XX incluso. Estas representaciones, pequeñas escenas de la vida. Es muy curioso que en este momento incluso los propios pintores de los que vamos a hablar hoy, ¿no? De nuevo, Vinizanov, ¿no? Alexei Vinizanov, él era caricaturista, bueno, entre otras cosas, hacía sus caricaturas, y curioso que en estas caricaturas del principio del siglo XIX, o sea, coincidiendo con la guerra napoleónica de 1812, el quien combatía a los franceses era el campesino, era el muzhik, o sea, que es un nombre, ¿no? Es como se denomina, ¿no? El hombre ruso de pueblo, el trabajador, ¿no? Como este campesino, se llama muzhik. Es un nombre que se utiliza para describir. Entonces, por ejemplo, estas representaciones, ¿no? Como este muzhik, este hombre normal de pueblo, combate a los franceses. Y es que era verdad que el ejército, cuando pues, no había suficiente ejército oficial, ¿no? Encargaba que los campesinos iban por los pueblos, se encargaban que los propios campesinos combatieran al enemigo. Entonces esto, o sea, realmente el campesino en este momento empieza a formar una gran parte de la sociedad a partir de la guerra napoleónica. Entonces, bueno, después de ver estas caricaturas, de ver estas como contexto y evolución del tema del campesinado en el arte, vamos a enfocarnos ya propiamente hablando de los artistas que empezaban a hablar sobre el campesinado, ¿no? Vamos a empezar hablando, o sea, realmente el arte ruso en este momento se podría dividir entre 1800-1830, que vamos a hablar ahora, y luego a partir pues, de 1830 y en adelante, ¿no? Cómo cambia el arte y sobre todo la fecha central va a ser 1861 con la emancipación de los campesinos, cuando ya va a entrar el realismo más grotesco, más dramático, ¿no? en el escenario artístico ruso. Entonces, bueno, ahora nos vamos a enfocar sobre todo en los años 20-30 del siglo XIX, que obviamente están encabezados por la producción artística de Alexei Vinizanov, pero también otros artistas como Travinin, Fedotov, todos ellos vamos a mencionar hoy. Pero en principio Alexei Vinizanov, quien se asocia por excelencia con esta representación romántica del campesinado. Era el primero quizás quien empezó a representar a los campesinos de esta forma tan cariñosa, tan cálida,
como lo hacía él. Bueno, entonces, realmente era un artista autodidacta, como os dije anteriormente, que aprendió a pintar en Hermitage, o sea, paseando por las salas de Hermitage en su tiempo libre. Creo que su actividad principal era como urbanista. Bueno, en su tiempo libre le encantaba pasear por Hermitage y él pues dibujaba, aprendía cómo pintaban los artistas, la técnica. Obviamente luego tenía pues unas clases, cogía unas clases con unos ya artistas desconocidos hoy en día, o de momento desconocidos, pero poco a poco aprendí a pintar. Pues sus principales encargos eran pues retratos de diferentes aristócratas, de diferente gente que conocía. Él en principio pintaba retratos y poco a poco pues con sus vínculos sociales, ¿no? Él ascendía en, digamos, en el escalón artístico, pero realmente, aunque él empezó la carrera, pues al principio empezó a pues, pintar como en torno a 1800, 1810, 1808, él... o sea, su actividad más famosa empieza a partir de 1819, cuando él hace un encargo, bueno, como no era exactamente un encargo, él realizó una serie dedicada a los retratos de diferentes pues, rangos políticos, de diferentes pues, personajes políticos del momento, los los regaló la zarina y bueno, como recompensación o como el gracias por el regalo, era como una especie de cajita para el tabaco, una tabaquera, ¿no? De oro, o sea, como una cosa tan minúscula por todo el trabajo que hizo. Y realmente yo creo que este ha sido como el punto final. Se hartó de vivir en en la ciudad, hacer estas pinturas de encargo, porque realmente su alma estaba en el pueblo, él quería vivir en el pueblo. Y después de este episodio, pues él se muda en 1819 a un pueblo que se llama Safóncava, donde realmente va a formar su primera escuela, esta escuela provincial para los niños, pues, no solo niños del pueblo, ¿no? Pero también pues le van a visitar diferentes artistas para aprender este tipo de pintura. Entonces, a partir del momento, a partir de su mudanza al pueblo, él empieza a vivir junto con los campesinos y contemplar su vida, ¿no? Toda su pintura realmente está tomada, pues son unos momentos reales que él veía paseando, pues, o hablando con la gente. Casi todos son los personajes reales que conocía a lo largo de su vida en este pueblo. Obviamente, bueno, al tener tiempo reducido, yo quiero enfocar sobre todo en dos cuadros que me parecían como más, con más repercusión o más famosos, pero él hizo muchísimos cuadros de los campesinos que se pueden, por ejemplo, contemplar en la página web del Museo Ruso de San Petersburgo, que tiene una gran colección de sus obras, entonces se pueden contemplar todas ahí en la página web, está todo bajo acceso ilimitado. Entonces, por ejemplo, estos segadores, ¿no? Yo al principio pensaba que era una pareja de segadores, o sea, yo qué sé, un chico y su chica, ¿no? Pero resulta que es un niño y es su madre, o sea, yo estaba muy equivocada. Entonces, un niño y su madre contemplando, pues, están parados en este momento contemplando a las mariposas, ¿no? Es un momento súper bonito, muy bonito, pues muy, como muy real lo que sucede en la vida, estas cosas bellas, pequeñas que alegran nuestro día a día, ¿no? Podemos ver por sus camisas, que llevan la soga en las manos, que están en pleno proceso de trabajo, ¿no? Están como en el trigo, pero han parado un instante para contemplar algo súper bello, una cosa, una alegría en la vida, que son dos mariposas en la mano pues, de la mujer, resulta, aunque yo pensaba que era una chica. Y luego otro cuadro que en español se dice El granero de Trilla, que fue pintado en 1824 por el encargo de Alejandro I, el zar Alejandro I. Y bueno, este cuadro es muy curioso por la perspectiva que se usa, por la calidad pues, pictórica.
la perspectiva inspirada en este cuadro de François Janet, Vista interior del monasterio capuchino en Roma, que vio en Hermitage precisamente. Esta perspectiva lineal que da una mayor profundidad al cuadro. Y también al mismo tiempo está representando pues diferentes escenas de trabajo de la gente y también pues su ropa, pues cómo están cansados después del trabajo. Parece casi un trabajo fotográfico, ¿no? Y lo muy curioso de esta pieza es que también está basada en la vida real, o sea, es una pintura, obviamente es una pintura de composición, o sea, el propio Vinzana pues creó la composición de este cuadro. Pero es curioso cómo él quería representar pues el día a día que él veía en el pueblo. Y pues aquí os enseño algunos otros cuadros suyos, aunque son decenas, decenas y decenas que ustedes pueden ver tranquilamente si es que es de vuestro interés, por ejemplo, en el Museo Ruso de San Petersburgo. Bueno, también otro artista se llama Pavel Fedotov, que también habla en cierto modo sobre los campesinos, pero no directamente sobre ellos, sino empieza a ridiculizar en sus pinturas a los aristócratas, ¿no? Entonces, no tanto habla sobre las grandes virtudes de los campesinos, sino habla sobre las pocas virtudes o lo ridículo como viven los aristócratas, el caos. Los representan casi como el Baco, ¿no? Como, imitando al Baco, el dios mitológico. Y bueno, esta era también otra versión de cómo se podría representar diferentes clases sociales o incluir pues, diferentes clases sociales dentro de la pintura. Fedotov, pues obviamente se inspira de la pintura de Vinizanov, ¿no? Estas mariposas, dos niños enseñando a los aristócratas, pues de clase social alta, contemplando las mariposas, y es muy curioso, ¿no? Cómo hay como equivalen, ponen al mismo nivel estos mismos momentos pequeños de la vida que suceden tan pronto con los campesinos como con la aristocracia. Otro artista interesante es Vasily Tropinin, que al igual que Pavel Fedotov, pues él no representa abiertamente a los campesinos, aunque también, pero sobre todo él iguala, pone al mismo nivel la representación pues, de los aristócratas y a los campesinos. O sea, lo que no le interesa es representar las clases sociales, sino le interesa representar a pues a diferente gente haciendo su actividad. Él quiere representar, y esto va a ser importante en la pintura, es igualar, o sea, en la pintura en la sociedad, es buscar esta igualdad social, ¿no? Entonces, en esta pintura, lo que hace Vasily Tropinin es eliminar cualquier tipo de clase, sino enfocarnos en el carácter de cada personaje, en su actividad, en su belleza, fuera de cualquier representación social. Y obviamente ya nos aproximamos al tema del realismo. Una gran importancia va a tener una obra literaria, Memorias de un cazador, de Iván Turgenev, que al igual pues no es tan conocido probablemente, sobre todo en el extranjero, pero es una obra de este escritor ruso, novelista. No es una novela, sino es una recopilación de diferentes cuentos vinculados pues de una u otra forma con el tema de los campesinos, que bueno, lo importante de esta pieza literaria es que, de nuevo, como por ejemplo en esta pintura de Vasily Tropinin, donde la clase social desaparece o se iguala, en esta obra también, o sea, el protagonista campesino es tan interesante para el escritor y para el lector también, como los pensamientos o la actividad de un aristócrata. Esto es un punto muy importante porque realmente este enfoque más realista en la vida, pues en la vida real, ¿no? En la vida, lo que sucede, abre un gran abanico de temas, un gran abanico de personajes para representar. O sea, si antes, por ejemplo, solo se representaba
pues a los aristócratas de una forma, al principio obviamente estas representaciones eran muy revolucionarias para el arte ruso que vivía en la pintura medieval hasta casi entrando en el siglo XVII, ¿no? O a finales del siglo, hasta los finales del siglo XVII. Ahora lo que sucede, o sea, al final esta pintura que al principio era revolucionaria se convirtió en una cosa muy homogénea porque al fin y al cabo representamos los mismos temas. Pero ahora, a mediados del siglo XIX, lo que se abre es un gran abanico de temas de que se puede hablar, escenas, pues, escenas de sociales, escenas pues, de los campesinos, pero también se hablaba obviamente de la aristocracia. Pero lo que se abre es la libertad de la expresión realmente sobre el lienzo, sobre el papel, aunque bueno, con diferentes excepciones, pero quiero decir, gran abanico de temas, gran abanico de personajes y gran libertad de expresar muchísimas cosas, o sea, enseñar esta heterogeneidad, esta vida tan, pues, esta vida tan, tan diferente y tan complicada en muchos momentos. Entonces, inspirados en la pintura realista, o sea, en la literatura realista, entre otras cosas, hacia los años 70 del siglo XIX aparece un grupo передвижники o en español los itinerantes que van a marcar un antes y después en la vida, pues en el arte ruso realmente. Ellos, bueno, finalmente terminaron siendo unos grandes realistas, defendían realismo ruso. Era un grupo reducido de artistas, a priori academicistas, eran uno de los mejores artistas de la academia y, bueno, una parte anecdótica, después de rechazar un encargo académico de representar una escena, una escena que no tenía nada que ver con los temas propiamente rusos, ¿no? Ellos rechazaron esto, salieron de la academia y formaron su propio grupo artístico, Artel, o un grupo artístico patrocinado por ellos mismos, es decir, un grupo artístico independiente que buscaba estos nuevos temas con el enfoque social, con el enfoque, o sea, ellos necesitaban representar algo diferente, algo fuera del academicismo. Ellos finalmente terminaron siendo unos grandes rivales y opositores de todos los temas académicos. Entonces, aquí os presento los nombres de la gente que formaba este grupo. Iván Kramskoy era el gran jefe del equipo. Y ellos, bueno, este grupo de los itinerantes funcionaba de modo, admitían a los nuevos artistas después de pasar pues evaluación de el núcleo principal, ¿no? Y bueno, aunque ellos realmente o sea, ellos son los artistas quizás más famosos de la segunda mitad del siglo XIX, estos son artistas rusos más famosos, pero en este momento ellos van a tener mucha influencia también sobre otros artistas que quizás igual no formaban parte de su grupo, pero querían hablar de los mismos temas, ¿vale? Entonces, bueno, también cabe destacar por qué se llaman los itinerantes. Pues la palabra viene de que ellos hacían unas exposiciones itinerantes por toda Rusia contando pues su versión de la realidad, enseñando su pintura realista, enfocándose en la vida pues, de las capas sociales más pobres. Y bueno, también os voy a hablar un poco vamos a ver los ejemplos particulares en la pintura, ¿no? Cabe destacar que los передвижники o los itinerantes, vamos a llamarlos así, los itinerantes, ellos se inspiraban mucho en también un movimiento sociopolítico que se llamaba народничество, de la palabra narod, que es pueblo, es decir, que más que nacionalismo, este movimiento defendía la unión entre la aristocracia y el pueblo. Entonces ellos eran grandes defensores de este movimiento, defendían sus ideas y reflejaban sus ideas en el arte. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué marcan la diferencia? Aparte de las cualidades, artísticas, ¿no? Pictóricas, técnicas en la pintura,
¿Qué va a marcar la diferencia? Pues principalmente las temáticas, ¿no? Ellos están representando el campesinado, no de forma como lo hacía, por ejemplo, Alexei Vinizanov, ¿no? De una forma pues romántica, cuando los campesinos están como, o sea, como cuando Vinizanov casi regala un momento este de pausa, contemplación, tranquilidad a los campesinos, cuya vida realmente estaba muy lejos de pues de estos términos, ¿no? Como tranquilidad, calma, descanso. Lo que hacen los Peredvizhniki, por ejemplo, Vasily Perov, que era uno de los grandes pues, representantes de este equipo, o sea, perdón, de este grupo artístico más que equipo, era representar a los campesinos y la vida en Rusia tal como es, tal como lo ven sin ningún filtro. Por ejemplo, este cuadro del año 1861, yo pensaba que era más posterior, pensaba que era año 1864, pero no, 1861, sí. Pues, o sea, si fijamos en este cuadro, ¿qué es lo que vemos raro aquí? Pues en primer lugar es una procesión de la Semana Santa, hasta ahora bien. Pero esta gente, que obviamente estamos en una provincia, en un pueblo, llevan unas reliquias religiosas pisando el suelo revuelto, mojado, sucio, la gente está vestida de cualquier forma, pues hay una persona caída en la entrada de la iglesia a saber qué es lo que le ha pasado, si está borracho o se ha caído, pero es una cosa completamente grotesca, hay una persona directamente caída en el pórtico. En fin, es una cosa grotesca. Cuando tú estás pensando, que estás fijándose en los detalles, ¿no? Pues hay alguien, mira, que alguien trae un cuadro pues al revés, ¿no? No es una forma idealizada de representar Rusia ni el pueblo ruso. Pues este cuadro realmente fue o sea, muy criticado a nivel estatal, a nivel general, ¿no? Al nivel oficial está muy criticado, pero es un cuadro que representa muy bien qué es lo que pasaba en Rusia en aquel momento, y los pintores, los itinerantes, veían importante reflejar esto en sus pinturas para defender pues estos cambios sociales, ¿no? En plan, mirad qué es lo que está pasando, necesitamos otras mejores, necesitamos otras condiciones, necesitamos mejorar todo lo que está pasando. Y realmente lo que buscaban los peredvishniki, o sea, perdón, los itinerantes, vamos a llamarlos así, y sus seguidores directos, no los que formaban parte del grupo, sino los seguidores de las ideas de los peredvishniki, es enseñar el hábitat natural de los campesinos. Tan pronto lo representaban mediante el paisaje, como el bodegón, como los retratos particulares de los personajes populares, pero era representar el hábitat real de la gente, de la mayoría del pueblo en Rusia de aquel momento. Otra pintura muy interesante, un cuadro muy curioso, es Mediodía en el pueblo Zhelmy, de Piotr Sukhadolsky, que no formaba parte del grupo, pero sí que hablaba de estos temas bastante, pues de una forma bastante parecida. Me recuerda este cuadro, pues algún cuadro flamenco de Bruegel, por ejemplo, ¿no? O de Bosco, por ejemplo. Me recuerda este cuadro porque vemos como hacemos un zoom out, o sea, como nos alejamos de la escena principal, ¿no? Y la estamos contemplando desde como, no formamos parte de la escena, sino la contemplamos como si fuera a través de una cámara, ¿no? Y vemos diferentes grupos de gente, diferentes escenas, microescenas dentro de una macroescena, ¿no? Y es muy curioso, pues es una representación muy realista del pueblo, ¿no? Las mujeres trabajando, los hombres están tumbados en la hierba debajo del sol de mediodía, ya pues, no sé, o después de trabajo o ya después de beber incluso, los hombres están tumbados junto con un cerdo en un charco, tumbado en un charco, allí están los diferentes, pues yo qué sé, animales, y todo generalmente, pues la hierba se ve como mojada, ¿no? Y todo este ejemplo, esta imagen de la decadencia, ¿no? Todo esto lo querían representar sobre sus lienzos para subrayar, necesitamos cambios, y estas pinturas van a ser muy importantes para pues, visualizar lo que estaba sucediendo ahí.
Y con este tema, o sea, con este realismo, realmente es lo que va a marcar, realmente es lo que va a marcar pues, la diferencia, lo que va a marcar el cambio y el camino del futuro del arte ruso. Estos retratos, por ejemplo, entre ellos pues, retratos de Ilya Repin, por ejemplo, representar la verdadera cara del pueblo, representar la verdadera cara de un campesino, verdadera cara de este hombre que forma 80 y pico por cientos de la sociedad en Rusia. Muy curioso de la pintura que evoluciona desde el romanticismo y termina siendo una pintura completamente realista, lo importante de esta pintura va a ser que se borren cualquier límite, cualquier frontera entre el espectador y el quien está representado, ¿no? Esta pintura, pues estos retratos, ¿no? Nos miran directamente en los ojos, están ubicados en el mismo nivel de nuestros ojos, nos están mirando directamente, contando pues su propia historia de la vida. Y esto va a ser importante cuando estas historias, el realismo, ¿no? El ruso, estas historias particulares, estas historias de unos hombres o mujeres, en fin, esta sociedad pobre, van a tomar un mayor protagonismo. Las historias particulares van a ser estas macro historias que van a contar, o sea, las chispitas de estos microhistorias van a crear una macrohistoria de qué es lo que está sucediendo, van a crear este retrato de la nación que vive en el pueblo. También, bueno, terminando ya la conferencia con estos, en fin, siguiendo este tema del realismo, ¿no? La pintura realista que hemos empezado hablando desde el romanticismo, terminando con el realismo, va a hablar todo lo que sucede realmente a nivel histórico en Rusia, ¿no? Por ejemplo, el gran movimiento de los campesinos dentro de la ciudad, todos estos problemas que vive el campesinado en el momento, la mudanza, por ejemplo, a las grandes sociedades, desarraigo de, de su origen, cambio de la mentalidad, porque pues para una persona que vive en el pueblo es muy difícil adaptarse también a los cambios drásticos que suceden en Rusia a partir de 1861, emancipación de los campesinos, ¿no? Desarrollo del ferrocarril, en fin, todos estos cambios tecnológicos, sociales, políticos, todo lo que sucede va a ser muy diferente, muy difícil de absorber. Y lo que va a hablar la pintura, sobre todo la pintura, pero también obviamente la literatura en Rusia en este momento, es la adaptación, la unión, ya no entre el hombre y la naturaleza, sino hombre y la ciudad. Cómo están sucediendo estos cambios y cómo una persona que sale de la provincia, una persona arraigada a la naturaleza, eh, busca su propio lugar dentro de una ciudad, dentro de otro entorno. Entonces, bueno, en esta conferencia quería destacar, y yo creo que lo hemos hecho con éxito, hablar sobre el campesino, hablar sobre su papel en la pintura del siglo XIX, su papel también en la sociedad del siglo XIX, cuál ha sido su vida, cuáles han sido los grandes cambios que tenía que sobrevivir esta capa social. Yo creo que lo hemos hecho con éxito y espero que esta conferencia, esta corta conferencia, pues dará lugar a que vosotros también vais a mirar por vuestra cuenta todos estos artistas y más allá de ellos que trabajaban en este momento en Rusia. Pues muchas gracias por la visita, por la conferencia y nos vemos en otras ocasiones.